Nuevamente, el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Organización y Dirección Industrial dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos entonces estudiando el tema 4.4 sobre la administración efectiva de recursos gerenciales. Estamos ya desarrollando la parte teórica. En este video vamos a continuar explicando algunos tips o recomendaciones generales para administrar los distintos tipos de recursos. Algunos recursos básicos que consideramos importante que el profesional en su formación vaya conociendo o teniendo una noción clara de pues cómo podemos en la práctica administrar, pues teniendo de base algunos elementos importantes. Bueno, vamos entonces a continuar. Ahora nos vamos a referir a los activos circulantes. En el video anterior nos referimos a los activos fijos. Ahora nos vamos a referir a los activos circulantes, como son, por ejemplo, la caja chica o fondo fijo que se administra en las empresas o en los departamentos distintos de una empresa, el dinero efectivo que se mantiene en bancos, los inventarios como tal y las cuentas por cobrar. Algunas recomendaciones generales. Por ejemplo, en términos de manejo de la caja chica o el fondo fijo, pues requiere que los gerentes tengan nociones de cómo administrar de manera efectiva el flujo de efectivo que le permita a la empresa asegurar la disponibilidad de recursos financieros o recursos monetarios para ir desarrollando todas las actividades de las operaciones normales del día a día. Por ejemplo, ustedes pues tendrán una noción acerca de lo que es el flujo de efectivo, que es tener una proyección de mis ingresos y mis gastos, y obviamente hay que asegurar que esos ingresos que están planificados o que están proyectados, que vamos a percibir producto de las operaciones del negocio, como serían todos los ingresos por venta que se van generando en el tiempo. Entonces nosotros podemos proyectar en el futuro cuáles van a ser nuestras ventas y que van a representar ingresos. Por ejemplo, ahí podemos ir mezclándolo con la administración de las cuentas por cobrar, hacer una adecuada gestión de cobro para asegurar que aquel dinero que se ha otorgado en calidad de crédito a nuestros clientes se va a recuperar y que nos va a permitir tener sanidad financiera para llevar a cabo las diferentes operaciones del negocio. Por ejemplo, tener recursos para poderle pagar a nuestros proveedores o tener recursos para poder cubrir nuestros compromisos. Por ejemplo, si hemos hecho un préstamo bancario, pues tener el capital suficiente para poder pagar las cuotas que nos corresponda pagar de ese crédito hipotecario. O incluso muchas veces hacemos referencia a la capacidad que hay que tener en términos financieros para cubrir los compromisos con nuestros empleados, pagar salarios, pagar beneficios, prestaciones, etcétera. Y eso es parte de considerar una buena administración del flujo de efectivo, considerando tanto los ingresos como los egresos que vamos a tener en el transcurso del tiempo. Obviamente los ingresos deben de superar siempre a esos egresos proyectados para asegurar una sanidad financiera. También el aseguramiento de la integridad del efectivo que se maneja dentro de la empresa. Por ejemplo, si se maneja en caja chica o fondo fijo, pues tener aquel buen hábito de estar haciendo o realizando arqueos de caja chica de manera regular, de manera frecuente, e ir documentando los resultados de esos arqueos. En teoría, pues no deberían de haber ninguna diferencia entre lo que está documentado en papeles, en facturas, en créditos fiscales, en vales de caja chica, por ejemplo, que se han otorgado, que evidencian salidas de efectivo con pues lo que hay en ese caso cuando se hace el arqueo en dinero, que todo tiene que cuadrar. Y eso pues da fe o da garantía de que quien maneja esa caja chica o ese fondo fijo lo está haciendo muy bien. Asimismo, las conciliaciones bancarias que son necesarias también, es decir, estar cotejando de manera periódica nuestros saldos en las cuentas del banco, sean estas cuentas corrientes o cuentas de ahorro, contra los movimientos que nosotros consideramos que le hemos realizado a esas cuentas en el banco. En términos de inventario, pues rotar adecuadamente los inventarios, asegurar un buen control que permita el resguardo físico de la mercadería que está en el almacén, independientemente de su naturaleza, y establecer mecanismos adecuados de control, como inventarios físicos, cotejarlo con lo que el sistema contable refleja que debe de haber y que no se generen diferencias o que las diferencias estén en los rangos permitidos de acuerdo a las políticas de la empresa. También pues asegurar
una adecuada rotación del inventario de acuerdo a aquel método que hayamos establecido de rotación del inventario, dependiendo de la naturaleza de lo que estamos almacenando. En términos de cuentas por cobrar, administrar adecuadamente los créditos que le hemos otorgado a nuestros clientes para evitar que estas cuentas pasen a una condición de mora, es decir, que el cliente no haya sido capaz o no haya podido cancelar a tiempo sus créditos. Para eso nosotros como empresa debemos de hacer una buena gestión de cobro. Por ejemplo, mecanismos de estarle recordando al cliente, mecanismos de estar facilitándole la gestión de cobro al cliente para que éste pueda cancelar de manera oportuna sin que se le venzan sus créditos. Y así evitamos que se llegue al estatus de créditos en mora o créditos morosos, que hay que darles otro tratamiento. Entonces, los gerentes deben de, los que administran, por ejemplo, las cuentas por cobrar, ya sea el financiero, el del área comercial, el gestor de ventas, por ejemplo, muchas veces les toca a ellos hacer gestión de cobro, pues asegurarse que los clientes en mora hay que darles un seguimiento más estrecho para asegurar de que van a cancelar y recuperar nuevamente las condiciones antes que tenían para continuar haciendo negocios con estos clientes. ¿Por qué? Porque a la empresa le conviene tener buenas relaciones con sus clientes, porque esto le permiten a la organización, a la empresa, pues generar los ingresos que son necesarios o fundamentales para la continuidad de las operaciones y también evitar que las cuentas en mora, por falta de una adecuada gestión de recuperación de esos créditos, pasen a un estatus de irrecuperables. Es decir, pues el cliente ya no puede pagar. El cliente definitivamente, incluso muchas veces hasta el cliente desaparece. En esos casos ya esas cuentas se van a irrecuperables. Entre las cuentas en mora y las cuentas irrecuperables puede haber una gestión adicional que se hace y muchas veces se maneja a través de despachos contables o despachos jurídicos que hacen la labor de recuperación de los créditos y a eso se le llama cuentas en vía judicial. Ya cuando el cliente ya definitivamente no va a cancelar, no va a pagar por la razón que sea, entonces tenemos que recurrir a esas instancias. ¿Cómo son? Pues manejarlo a través de la vía judicial. Y ahí pues el cliente tendrá que responder, incluso muchas veces hasta llegar al extremo de embargarle. Acá, por ejemplo, muchas veces las empresas para otorgar crédito tienen sus condiciones, ponen sus requisitos. Por ejemplo, el cliente tiene que pues, firmar un pagaré o incluso dar de garantía algo, dependiendo de la naturaleza de lo que, de la magnitud del crédito que está recibiendo. Imaginémonos un cliente mayorista que compra grandes volúmenes, pues el nivel de garantía que puede ofrecer tiene que ser mayor a aquel minorista o detallista que está comprando pequeños volúmenes. Entonces la garantía que va a ofrecer el mayorista es mayor. Bueno, he visto casos que incluso se puede dar una hipoteca como en calidad de garantía, pues es decir, si no paga puede perder un bien inmueble, por ejemplo, o un bien material. Por lo tanto, entonces todo esto hay que evitar en ese extremo llegar a esas instancias, pero si toca, eso es lo que generalmente hacen las empresas, hacen las organizaciones. Y le corresponderá al gerente que esté en el área que competa administrar eso, ejecutar esas acciones. Continuamos. Vamos entonces ahora a establecer una metodología. Esta metodología sugerida o recomendada, pues en la práctica algunas empresas la llevan a cabo. Es decir, definir estándares de desempeño. Estos estándares hay que tener criterios para evaluar cómo se está administrando un recurso determinado. Vamos a definir un estándar como un ideal de desempeño o un ideal de administración o un ideal de operación. El no lograr a ese nivel podremos considerarlo como un desempeño pobre o bajo el estándar. Pero no por otro lado podemos considerar un desempeño sobresaliente que no solamente está dentro del estándar o dentro de las metas establecidas, sino que se superan aún más. Ahí podremos hablar de un desempeño por sobre el estándar. Por ejemplo, veamos con relación al desempeño dentro del estándar, ¿qué es lo que nos dice la teoría? ¿Okay? Es aquel desempeño esperado que garantice preservar los activos de la empresa. Lo estamos refiriendo acá a los activos o recursos que hemos estudiado. ¿Ok? Y que estos estén en un buen estado, bajo control, permitiendo el desarrollo normal de las operaciones. Ese es el desempeño esperado, el estándar. Hay que tener claridad de qué es lo que yo espero
de este recurso? ¿Qué espero yo, por ejemplo, de esta máquina? ¿Qué espero de este equipo? ¿Qué espero de este edificio, de esta instalación, de este terreno? ¿Qué espero de este crédito que le he otorgado a este cliente? ¿Qué espero de, etcétera, ¿no? Toda la información que podamos manejar en términos de estos recursos que estamos administrando por parte del gerente. Veamos un desempeño pobre o abajo del estándar. ¿Cuál es la descripción teórica que tenemos? Será un desempeño no esperado, pues no garantiza preservar los activos de la empresa en buen estado, causando deterioro o pérdidas, poniendo en riesgo el desarrollo normal de las operaciones. Por ejemplo, la máquina, por una mala administración, un mal manejo, se va deteriorando y pone en riesgo las operaciones. Pues esta máquina, si está en una línea de producción y no ha sido pues bien administrada, pues no se le ha dado su mantenimiento, pues a pesar de que la máquina ha estado fallando, no se ha atendido para efectos de poder solventar cualquier situación más grave en el futuro, y lo que comúnmente nosotros decimos, la máquina tronó y paró la línea de producción. Es decir, me paralizó las operaciones en ese momento dado por una mala administración o un mal manejo. Lo mismo con un edificio al cual no se le dé mantenimiento, pues las paredes ya se están cayendo o la pintura está toda deteriorada y da una mala imagen, y eso puede repercutir en clientes que perciben una mala imagen de la empresa en términos físicos y de repente pueden terminar ya no comprando nuestros productos por la mala imagen que estamos proyectando. Esto nos puede llevar a un desempeño pobre o abajo del estándar. Hoy vayámonos al desempeño superior por sobre el estándar. Desempeño sobresaliente que asegura preservar los activos de la empresa siempre en buen estado, extendiendo su tiempo de vida útil y permitiendo el desarrollo exitoso de las operaciones. Aquí no solo estoy cumpliendo, sino que incluso estoy yéndome más allá. Por ejemplo, aquel equipo, aquella máquina, que su tiempo de vida son 5 años, y a través de una buena administración, no solamente el equipo, pues dentro de su tiempo de vida, pues ya dio lo que tenía que dar, pero todavía está en buen funcionamiento, en buenas condiciones y todavía puede seguir produciendo. Lo mismo puede ocurrir con una instalación, con una relación de negocio, con un cliente de crédito al cual, por sus buenas relaciones, por la buena administración que se ha tenido con ese cliente, haciendo una buena gestión de cobros, pues seguimos trabajando con él, seguimos haciendo negocios con él. Por poner un ejemplo, en términos de administración de fondo fijo o de las cuentas en los bancos, a través de una buena administración, pues se permite que no hayan actos dolosos en la empresa, que no haya gente que esté metiendo mano de las arcas de la empresa, porque a veces por un mal control, de repente hay pérdidas que pueden resultar imperceptibles por la administración y muchas veces nos damos cuenta de esas pérdidas. Y lamentable si no nos damos cuenta de que nos están robando. Entonces, ese tipo de situaciones hay que saberlas controlar. Y esto es parte de la metodología que vamos a ver a partir del siguiente video. Vamos a explicar cómo se traduce esto en una matriz, donde voy a tener una columna donde voy a reflejar todos los activos que voy a manejar bajo la mecánica o bajo la metodología de estándares de desempeño y qué es lo esperado en términos del desempeño estándar. ¿Qué es lo esperado si acaso se supera ese desempeño normal, que sería un por sobre el estándar? ¿Y qué es lo no esperado? Por el efecto de hacer una mala administración, puedo tener un bajo desempeño del proceso administrativo de uno de estos recursos valiosos de la organización o de la empresa. Vamos a ver en esa metodología que muchas veces, por la naturaleza del recurso que estamos administrando, pues no hay como un desempeño sobresaliente, sino que el desempeño sobresaliente va a ser el mismo desempeño dentro del estándar. Ya lo vamos a explicar cuando se nos dé algún ejemplo, cuándo puedo tener esa situación. ¿Sí? Más sin embargo, la empresa puede de alguna manera establecer algún criterio para destacar como una buena administración de un activo que ha sido manejado de manera efectiva por un periodo de tiempo prolongado y catalogarlo como un desempeño por sobre el estándar. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos a volver a ver, a conectar en ese siguiente video. Éxitos y bendiciones.